Hola, buen día. Soy Cecilia Landa, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía del área de Historia. En esta ocasión vamos a hablar del pacto social establecido en la Constitución de 1917. Para poder entender a qué me refiero, tenemos que hacer una breve revisión de lo que pasó en la Revolución Mexicana. Durante la Revolución Mexicana, la participación de los campesinos de diferentes partes del país fue fundamental para la conformación de los ejércitos revolucionarios. Muchos de ellos participaron del lado del constitucionalismo, que fue el ejército que Carranza conformó una vez que se levantó en armas con el Plan de Guadalupe en contra de la imposición de Victoriano Huerta. Este ejército tuvo 3 divisiones. En ellas estuvo integrado la División del Norte con Pancho Villa, la División de Álvaro Obregón y la División de Pablo González. En el Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza hizo un llamado a la conformación de estos ejércitos, solicitando la participación de todos aquellos que quisieran conformarlos, en la medida en que contribuyeran con armas, con hombres, con caballos. Estas divisiones se fueron constituyendo y posteriormente se integraron al ejército constitucionalista. La cuestión que distingue a este ejército constitucionalista es su gran heterogeneidad, ya que miembros de diferentes sectores sociales participaron en él. Por lo tanto, las demandas que los guiaban para formar parte de esta revolución eran muy diversas. Había campesinos, había jornaleros, había trabajadores mineros, había gente sin tierra, había incluso forajidos, rancheros, miembros de la clase media, profesionistas, periodistas, maestros, etc. Entonces, el ejército constitucionalista se distinguió precisamente por esa heterogeneidad. No obstante, Venustiano Carranza en el Plan de Guadalupe no hizo ningún tipo de promesa para resolver las demandas sociales de todos estos grupos, que como ya comenté, eran sumamente diversas. Una vez que Venustiano Carranza triunfó en contra de Victoriano Huerta, se va a dar el proceso conocido como la lucha de facciones, en donde el ejército constitucionalista se va a desintegrar y Venustiano Carranza se va a enfrentar a los villistas y a los zapatistas integrados en los ejércitos de la Convención. Villistas y zapatistas son los grupos revolucionarios representativos de los sectores propiamente populares. Por tanto, ellos habían enarbolado el Plan de Ayala, en donde se pedía la solución a las demandas de las comunidades campesinas que habían sido despojadas de sus tierras. Solicitaban, en resumen, la restitución de las tierras de comunidades. Como algunos autores lo han mencionado, esto es una mirada hacia el pasado, porque pedían que se volviera al régimen de propiedad comunitaria que había prevalecido durante todo el periodo, incluso prehispánico, durante todo el periodo virreinal y buena parte del siglo XIX. Por otro lado, todos aquellos seguidores de Villa pedían la dotación de tierras porque ellos nunca la habían tenido. Venustiano Carranza va a tener que enarbolar estas banderas, hacer suyas estas banderas de carácter popular para poder legitimar su poder y para poder restarle fuerza a estos grupos populares. Por tanto, al enfrentarse a la Convención, va a abrir 2 frentes. Por un lado va a ser el frente militar para combatir a estos ejércitos convencionistas y por otro lado el frente político, en donde va a incorporar a su proyecto de nación aquellas reformas sociales que estos grupos populares prometían que iban a solucionar una vez que la revolución triunfara. De tal manera, Venustiano Carranza, instalado en Veracruz, va a iniciar esta lucha militar en contra de esos ejércitos y la lucha política y social. Para tal efecto, va a lanzar en diciembre de 1914 el documento conocido como las adiciones al Plan de Guadalupe, en donde promete que todas esas demandas sociales se harán efectivas una vez que se logre vencer a estos ejércitos convencionistas. Acto seguido va a promulgar la ley del 6 de enero de 1915
en donde hace suyas estas demandas sociales de los campesinos y promete tanto la restitución de tierras como la dotación de tierras. De manera paralela, Álvaro Obregón se va a contactar con los líderes obreros de la Casa del Obrero Mundial y va a firmar lo que se conoce como el Pacto de la Casa del Obrero Mundial en enero de 1915, en donde este grupo carrancista, una vez triunfante, se compromete con estos obreros organizados cuyos sindicatos eran de carácter anarcosindicalista, a cumplimentar todas aquellas reformas y demandas que habían sido establecidas años atrás, en 1906, en el plan del programa del Partido Liberal Mexicano, que los Flores Magón habían elaborado. Con esto, tanto campesinos como obreros se van a unir a esta lucha carrancista, y esto le va a permitir a Carranza legitimar su poder. Y Carranza tiene posibilidades de triunfar porque él y su grupo ha elaborado un proyecto de carácter nacional en donde se integran a los diferentes sectores, no solamente a campesinos y a obreros, sino a todos aquellos que constituyen a la sociedad. Considera y toma en cuenta tanto a la iniciativa privada como a los empresarios extranjeros, a los empresarios nacionales, a los grandes hacendados, a los medianos y pequeños propietarios y asimismo a campesinos y obreros. Dado que el proyecto de Carranza fue un proyecto incluyente y un proyecto integrador, tuvo posibilidades de triunfo y eliminó de la contienda a Pancho Villa y a Emiliano Zapata. Ellos quedaron, sí, bien levantados en armas, solamente localizados en ciertas partes del país y perseguidos como bandoleros. Venustiano Carranza entonces convocó a un Congreso Constituyente para poder hacer un proyecto de nación capaz de integrar a todas las demandas de los diferentes sectores sociales. De tal manera, el Congreso se celebró en la ciudad de Querétaro de diciembre de 1916 a finales de enero de 1917, y el 5 de febrero de ese año se promulgó esta Constitución. Ahí quedaron incorporadas las demandas de los sectores campesinos y obreros mediante los artículos 27 y 123. Justamente estos son los que marcan ese pacto social, que representa el compromiso del Estado mexicano posrevolucionario de intervenir socialmente para garantizar el bienestar de estos sectores tradicionalmente desplazados. Por otro lado, se creó un instrumento de enorme poder político para el Estado, porque el que él se hiciera cargo de velar por el bienestar de estos sectores representó una enorme fuerza política para este Estado mexicano, quien a partir de ese momento contó con estos sectores y se daría entonces a la tarea de organizarlos, de realizar aquellas corporaciones necesarias para poder manejarlos y controlarlos. Este proyecto de nación estuvo vigente en México desde la promulgación de la Constitución en 1917 y hasta la adopción de un nuevo modelo económico que se dio en México a partir de 1988. El próximo año, 2017, se va a dar la conmemoración de los 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917. Es muy importante reconsiderar, retomar toda esta memoria histórica para poder conocer cómo ha sido este proceso y qué papel jugaron los sectores populares durante estos 100 años en la historia de México y qué papel juegan hoy. Este pacto social incluyente que hizo muy fuerte al Estado mexicano se va a modificar a partir de las reformas constitucionales que elaboró Carlos Salinas de Gortari en 1992. El arma política, la espada de Damocles, como se decía,
que pendía sobre la cabeza de los campesinos porque el Estado les daba la tierra en calidad de propiedad imperfecta, se modificó. Actualmente los ejidatarios tienen la posibilidad de que su tierra sea una propiedad privada que puede venderse y enajenarse. De tal manera, ellos ahora venden esas tierras y se han constituido grandes emporios en donde se construyen casas habitación y las grandes extensiones de tierra, las grandes extensiones agrícolas, se han modificado cambiando de manera importante y de manera radical el paisaje urbano. Asimismo, la actividad que había caracterizado a los campesinos durante centenares de años, que se habían dedicado al cultivo de la tierra. Hoy en día, estos cambios que ha promovido el neoliberalismo, como comentaba yo, han modificado estas actividades campesinas. Hoy los campesinos se encuentran nuevamente sin tierra y se tratan de incorporar a los empleos que difícilmente ofrecen las zonas urbanas. No tienen posibilidades entonces de tener un medio de vida. Es por eso que las visiones tradicionalistas critican mucho estas modificaciones constitucionales porque sostienen que el campesino y el trabajador agrícola en términos generales se ha quedado sin posibilidades de un medio eficaz de vida. Por parte de los obreros, que también se constituyeron en una fuerza fundamental del Estado, también sus condiciones de vida hoy se están modificando gracias a las reformas constitucionales. Hoy ya no existen estos derechos sociales como se concibieron al final de la Revolución. Una cuestión muy importante es comprender por qué la Constitución de 1917 se concibió como una constitución diferente a la de 1857, y fue justamente por la incorporación de estas garantías sociales que convivieron con las garantías individuales que estaban vigentes en la Constitución de 1857 y que siguieron vigentes en esta Constitución de 1917. Cuando esta Constitución se promulgó, algunos le denominaron que el grupo triunfante que impuso este proyecto de nación era un grupo bolchevique, porque se iba hacia la izquierda. Pero la Constitución de 17 se distinguió precisamente por conciliar intereses que tradicionalmente eran irreconciliables, esto es, las garantías sociales y las garantías individuales. Yo los invito a que conozcan la historia de México, cómo se ha ido desarrollando este pacto social y las implicaciones que tuvieron históricamente y las implicaciones que tiene hoy en día. Siempre es muy rico conocer esta historia, conocer nuestro pasado, para poder comprender lo que está sucediendo en el presente. Gracias.